Cuando todos pensaban que era el final, comenzó el segundo acto, con enemigos por todos lados, juicios y todo el mundo en su contra. Donald Trump regresó. A lo largo de su vida fue muchas cosas: hijo de millonario, magnate inmobiliario, estrella de televisión. Pero lo que más disfrutó ser fue el centro del escenario. Tal vez este tipo no sea el hombre más rico del mundo, pero sin duda alguna es la persona más poderosa de la Tierra. En este video conocerás la verdadera y los más oscuros secretos de la vida de Donald Trump. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Era el cuarto de 5 hijos de Fred Trump, un exitoso constructor de viviendas, y Mary Ann MacLeod, una inmigrante escocesa que había llegado a Estados Unidos en su juventud. Creció entre lujos. Su casa tenía 23 habitaciones, chofer y una vida acomodada que lo ponía muy por encima del ciudadano promedio. Desde niño, Donald creció sabiendo que su apellido significaba poder y dinero. Fred Trump no era un padre cariñoso, era un hombre autoritario, exigente y, según su propia nieta, Mary Trump, incluso maltratador. Él esperaba mucho de sus hijos y no toleraba la debilidad. Los fines de semana, en lugar de jugar con ellos, llevaba a Donald y sus hermanos a recoger clavos en sus construcciones para no desperdiciar nada. El mensaje era claro: la disciplina y el negocio iban primero. Pero Donald no era precisamente un niño fácil. Desde pequeño mostró un carácter desafiante y rebelde. Asistió a la escuela privada Kew Forest School en Queens, pero no duró mucho. Era un niño tan bully que hasta llegó a tirarle un borrador a un maestro. A los 13 años, sus padres decidieron que ya era suficiente. Lo enviaron a la Academia Militar de Nueva York, un internado que tenía la fama de enderezar a los jóvenes difíciles. Ahí el ambiente era duro, competitivo, lleno de reglas, pero para Donald fue como gasolina para su personalidad. En vez de apagarse, se volvió más ambicioso. Jugó fútbol americano, béisbol, baloncesto y se destacó como un atleta. Algunos lo recuerdan como un líder nato, otros como un bravucón. Pero si algo estaba claro, es que el joven Trump quería ganar siempre. Y hacía lo que fuera necesario para lograrlo. Después de graduarse, estudió 2 años en la Universidad de Fordham, en Bronx. Luego se transfirió a la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Wharton era una de las pocas escuelas con un programa especializado en bienes de raíces, lo cual le venía perfecto para seguir el camino de su padre. Aunque no se conocen muchos detalles sobre su rendimiento académico, se graduó en 1968 con un título en Economía. Ahora escucha lo siguiente. Durante sus años universitarios, Donald ya trabajaba los fines de semana en los negocios de su padre en Nueva York, y mientras otros jóvenes pensaban en fiestas o licor, él ya estaba aprendiendo a negociar. Y aunque no siempre seguía las reglas, sí tenía claro algo: quería ser alguien grande. Era un competidor nato que aprendió muy temprano que la vida es una pelea constante, y él no pensaba perder. A los 25 años, Donald Trump tomó las llaves del imperio. Era joven, ambicioso y llevaba el apellido que ya tenía peso en el mundo inmobiliario de Nueva York. Su padre, Fred Trump, le había enseñado desde niño a ver el negocio en cada ladrillo. Pero Donald quería algo más. No solo quería construir edificios, quería construir su nombre. Y para eso necesitaba brillar. Cambió el nombre de la empresa familiar a Trump Organization. Y con eso comenzó una etapa donde cada proyecto debía ser más grande, más lujoso, más llamativo que el anterior. No solo vendía propiedades, vendía una imagen, la del millonario con trajes caros, edificios dorados y su nombre en letras gigantes. La Quinta Avenida, Atlantic City, Florida, Las Vegas, donde hubiera espacio, Trump quería dejar su marca. La verdad es que, durante las siguientes décadas, Donald Trump se volvió un personaje difícil de ignorar. Estaba en los tabloides por sus negocios, sus divorcios, sus novias, sus fiestas. A pesar de que siempre dijo que no bebía ni consumía tabaco, una promesa que hizo tras ver morir a su hermano por el alcohol, no se alejaba del ruido. Le gustaba ser el centro de atención y lo lograba. Se codeaba con celebridades, modelos y políticos.
tenía fama, fortuna y una vida que parecía salida de una película. Pero no todo era oro. Aunque su imagen pública era la de un empresario exitoso, la realidad detrás de sus empresas era mucho más frágil. Entre los 90 y los 2000, 6 de sus negocios se declararon en bancarrota, especialmente sus casinos en Atlantic City y el famoso Hotel Plaza en Nueva York. A pesar de esas caídas, Trump supo moverse. Negoció con bancos, vendió propiedades y siempre encontraba la manera de evitar la ruina personal. Nunca se declaró en bancarrota como individuo. Solo dejaba caer sus empresas cuando ya no daban más. Ahora bien, durante las décadas de los 80 y 90, los círculos sociales de élite en Nueva York eran un hervidero de figuras poderosas, empresarios, celebridades, políticos. En ese mundo, Donald Trump y Jeffrey Epstein compartieron más de una foto, más de una fiesta y al menos una amistad superficial. Uno de los encuentros más citados ocurrió en 1992, cuando Trump organizó una fiesta en Mar-a-Lago. Hay videos, hay sonrisas, pero ¿eso prueba algo más? Trump ha reconocido haber conocido a Epstein. Incluso en una entrevista declaró que Epstein era un tipo estupendo, que le gustaban las mujeres guapas tanto como a él y que muchas de esas mujeres eran más jóvenes. Más adelante, cuando las denuncias contra Epstein salieron a la luz, Trump cambió el tono y aseguró que cortó relaciones con él hace muchos años. Muchos personajes de alto perfil, desde Bill Clinton hasta el príncipe Andrés, fueron relacionados con Epstein, lo que hace difícil separar las conexiones sociales de las acciones personales. Pero hay que decir que, a pesar de que hay fotografías y registros de fiestas en común, no existe evidencia concluyente de que Trump haya estado implicado en los delitos cometidos por Epstein. Lo que es cierto es que, con el tiempo, Trump ha intentado distanciarse públicamente de Epstein. Como en muchos temas relacionados con Trump, las teorías vuelan y las opiniones se polarizan. Pero en este caso, nada demuestra que Trump fue partícipe de los mismos delitos que Epstein. Escucha lo siguiente. El verdadero salto a la fama de Trump llegó en 2004, con el reality show The Apprentice. Ahí, como jefe duro y directo, su frase, "You are fired", se volvió icónica. Un programa lo hizo aún más popular. Se transformó en una figura mediática, admirada por unos, odiada por otros, pero siempre presente en la pantalla. Pero eso no es todo. Donald también invirtió en concursos de belleza, intentó abrir una universidad privada, la polémica Trump University, y hasta tuvo un equipo de fútbol americano. A muchos de esos proyectos no les fue bien, pero él seguía adelante, nunca bajaba el perfil. En lo personal, se casó 3 veces y tuvo 5 hijos. Su vida amorosa también fue pública, caótica y siempre acompañada de titulares. Aunque no era un hombre de vicios clásicos, vivía rodeado de excesos. Era un hombre que no necesitaba romper las reglas porque parecía que vivía como si no aplicaran para él. Y así, entre el poder, la televisión y las bancarrotas, Donald Trump pasó de ser un joven heredero a una figura que dominaría los titulares del mundo. Pero lo que nadie sabía era que su ambición aún no había tocado techo. Nadie lo vio venir en serio. Al principio parecía solo otro millonario excéntrico metido en la política, pero Donald Trump, con su estilo directo, sin filtro y sin miedo a decir lo que pensaba, se ganó la atención de millones de estadounidenses cansados de los políticos tradicionales. En 2016, contra todo pronóstico, derrotó a Hillary Clinton y se convirtió en el 45º presidente de Estados Unidos. Trump no era un político, y eso fue parte de su atractivo. En los debates hablaba como hablaba en sus shows, y muchos lo vieron como alguien que decía la verdad, aunque otras millones de personas lo consideraban peligroso. Una vez en el poder, su gobierno fue tan caótico como predecible. Despedía funcionarios por Twitter, atacaba a la prensa casi a diario y usaba las redes sociales como su altavoz personal. Durante su mandato bajó impuestos, redujo regulaciones para empresas y presionó por una política económica proteccionista, conocida como American First. Firmó reformas que beneficiaron a grandes compañías y su gobierno dijo que eso reactivaría la economía. También designó a 3 jueces conservadores en la Corte Suprema, cambiando su equilibrio por años. Pero hubo decisiones polémicas. Trump se retiró del Acuerdo de París sobre el cambio climático, abandonó la OMS durante la pandemia y separó a miles de niños migrantes de sus padres en la frontera con México. De verdad, te lo digo, su manera de gobernar dividía el país cada vez más. Sin embargo, no había llegado lo peor. En 2020,
todo explotó. La pandemia del COVID-19 llegó y el liderazgo de Trump fue duramente cuestionado. Minimizó el virus, pensó que se iría, como por arte de magia, y luego sugirió inyectarse desinfectante como posible solución. Las conferencias de prensa se volvieron escenas surrealistas y mientras tanto los contagios y las muertes aumentaban, aunque su gobierno impulsó el desarrollo de vacunas con la llamada Operación Warp Speed, ya era tarde para cambiar la percepción pública. Ese mismo año llegaron las elecciones. Joe Biden lo enfrentó y sorprendentemente ganó con la mayor cantidad de votos en la historia del país. Casi nadie votó por Trump. Pero el protagonista de este video no aceptó la derrota. Insistió, sin prueba alguna, que le habían robado las elecciones. Y el 6 de enero de 2021, luego de dar un discurso incendiario frente a miles de seguidores, estos atacaron el Capitolio de Estados Unidos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Un grupo de personas, alentadas por un presidente en funciones, intentaba impedir la certificación de su derrota. Trump fue acusado por incitación a la insurrección. Fue su segundo juicio político. Aunque fue absuelto, su legado quedó manchado. Ese día marcó un antes y un después en la democracia estadounidense. Al final, Joe Biden tomó posesión. Trump se fue sin asistir a la ceremonia, algo que no ocurría desde hacía más de 150 años. Se fue como llegó, rompiendo las reglas, dejando a un país dividido, herido y preguntándose si aquello fue una pesadilla o el principio de algo más grande. Así es, cuando Donald Trump dejó la Casa Blanca en 2021, lo hizo sin mirar atrás. Para muchos, era el fin de una era marcada por la polémica, los escándalos y una división nacional sin precedentes. Pero para Trump, eso no era el final, era el comienzo de un plan más grande: volver. No obstante, los años fuera del poder no fueron tranquilos. Desde su resort en Mar-a-Lago, Trump siguió siendo una figura dominante. Mantuvo el control del Partido Republicano. Realizó mitines por todo el país y no dejó de repetir que le habían robado las elecciones en 2020. Pero mientras hablaba a las masas, la justicia avanzaba lentamente detrás de él. Y llegó otra bomba. En 2024, Trump fue declarado culpable de 34 cargos por falsificar registros contables en el caso Stormy Daniels, relacionado con pagos para silenciar un escándalo sexual antes de las elecciones de 2016. Fue un hecho histórico, el primer expresidente de Estados Unidos condenado por un delito grave. Y aún así, nada de eso lo detuvo. Tenía 3 procesos penales más pendientes: el manejo indebido de documentos clasificados, la interferencia electoral en Georgia y la subversión electoral federal. Pero mientras los jueces marcaban fechas, Trump marcaba votos. Su base seguía intacta. Para muchos de sus seguidores, los juicios eran solo una prueba más de que el sistema estaba en su contra. Y no solo el sistema, había gente demasiado peligrosa en su contra. El 13 de julio de 2024, en un mitin en Pensilvania, Trump se encontraba en el escenario, dando un discurso, cuando de repente se escucharon disparos. Un francotirador logró alcanzarlo en la oreja derecha. La sangre brotó al instante. El servicio secreto lo rodeó en segundos. Lo bajaron al suelo, lo evacuaron, pero Trump, herido y con el rostro ensangrentado, alzaba el puño de nuevo mientras lo sacaban del lugar. Como si fuera un milagro del cielo, Trump sobrevivió. Aunque ese día no solo sobrevivió un hombre, revivió un símbolo para sus seguidores y para sus enemigos también. Y entonces ocurrió. En noviembre de 2024, Donald Trump ganó las elecciones. Lo hizo con un mensaje claro, directo y brutal: estoy de regreso. Volvió a la Casa Blanca no solo como expresidente, sino como el primer convicto en ocupar ese cargo. Era algo que nunca había pasado y que cambió por completo la imagen del poder en Estados Unidos. Su segundo mandato no tardó en mostrar sus colores. Desde el primer día, Trump buscó que el mundo supiera que había regresado y usó la guerra comercial como su gran bandera. Volvió a poner aranceles masivos a productos extranjeros, especialmente de China. Quería castigar a quienes habían abusado de Estados Unidos por décadas. En casa, impulsó recortes de impuestos aún más agresivos, desmanteló políticas ambientales y volvió a endurecer la frontera. Su gobierno argumentaba que eso reactivaría la economía y recuperaría el orgullo nacional. Pero no todo era positivo. Las tensiones sociales aumentaron, las protestas regresaron y la polarización se volvió más violenta.
Trump también enfrentó críticas internacionales. Su tono desafiante con líderes extranjeros y su estilo unilateral volvieron a dejar a Estados Unidos en una posición comprometedora, donde cada día le surgen nuevos enemigos. Pero a él no le importa. No está en ese puesto para agradarle a todo el mundo. Está para demostrar que se encuentra más fuerte que antes. Sus seguidores lo ven como un guerrero, sus detractores como una amenaza y la prensa como un fenómeno que nadie puede ignorar. En Archivos de la Humanidad, tú también puedes opinar. ¿Crees que Donald Trump fue juzgado con justicia o fue víctima de una persecución política? ¿Trump es un genio del espectáculo o un riesgo para la democracia? Responde en los comentarios, estaré leyendo todo lo que pongas. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Suscríbete para que veas todos los videos que suba.